Reporte minero y energético. Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Les invito a seguirnos en Instagram y LinkedIn y también a conversar con el hashtag Reporte Minero. Con una robusta cartera de proyectos en Chile que supera los 104.000 millones de dólares para 2034 y nuevas también oportunidades de desarrollo en Argentina y Perú, el desafío está en contar con la capacidad real para ejecutarlas. En ese escenario, los proveedores mineros enfrentan un doble desafío para escalar sus capacidades técnicas, operacionales y de capital humano, y al mismo tiempo también adaptarse a estándares cada vez más exigentes en seguridad, productividad y también sostenibilidad. Para conocer cómo se están preparando el sector de proveedores para el desarrollo de estos proyectos, conversaremos un poquito más adelante con el CFO de Cincor, Rodrigo Pérez, que ya vamos a estar entrando más en detalle. Además, profundizaremos en los desafíos que enfrenta la obtención de cobre, un proceso clave para la producción nacional, pero que debe abordar el control de la niebla ácida por sus impactos en la salud ocupacional, la infraestructura y también el desempeño ambiental. También revisaremos cómo la planificación minera basada en datos, caracterización avanzada y modelamiento predictivo se ha vuelto una herramienta estratégica para anticipar riesgos, reducir incertidumbre y sostener la productividad a lo largo del ciclo minero. Como cada semana, también revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en la plataforma X utilizando el hashtag Reporte Minero. Ya se lo adelantábamos, ejecutar los proyectos mineros que se proyectan para la próxima década no será solo un desafío de inversión, sino que también de capacidad operativa. Para los proveedores del sector, el escenario que se abre exige responder a una mayor presión para plazos de seguridad, productividad y disponibilidad de capital humano especializado en un contexto de proyectos cada vez más complejos y observados. Este ha obligado a la industria proveedora a anticiparse, fortalecer sus capacidades y prepararse para un ciclo donde la ejecución será tan relevante como el volumen de inversión anunciado. Y lo decíamos, para profundizar en estos temas, y hasta acá con nosotros en el estudio Rodrigo Pérez, CFO de Cincor, que está acompañándolo primero. Muchísimas gracias por venir acá a Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación para hablar de una industria tan importante para el país como es la minería. Eso, partamos hablando sobre estas oportunidades que se abren, bien digo, en el Cono Sur. Mira, cuando uno da una mirada a todo lo que está pasando en el ámbito minero en el Cono Sur, es bueno incorporar en el análisis que los fundamentos que están, por ejemplo, empujando el precio del cobre que estamos viendo en la actualidad. Muy buen momento, además. Es un muy buen momento. Es probable que esos fundamentos sigan acompañándonos por un periodo de tiempo largo. Eso es muy importante porque finalmente cuando uno mira estos metales, estos minerales críticos han transformado al cobre, al litio y otros minerales en activos estratégicos. Son más que minerales hoy día, son habilitadores para la transición de la matriz energética a energías más limpias, la electromovilidad, toda la demanda que se genera a partir de la proliferación de la inteligencia artificial, que requiere mucha capacidad de infraestructura instalada, data centers, que también a nivel de ingeniería y de energía son bien intensivos en este tipo de minerales. Desde la mirada de los desafíos de los proveedores que estamos involucrados en la minería, te diría que hay desafíos permanentes que son generales. Los procesos, la eficiencia, el capital humano, la incorporación de tecnologías, son siempre elementos clave para poder acompañar estos procesos de los ciclos mineros. Y hay una serie de exigencias también que me imagino que los proveedores tienen que estar ahí constantemente respondiendo, ¿no? Absolutamente. Y también las exigencias propias que un ciclo como el que estamos mirando implica que compañías como por ejemplo la nuestra deben tener la capacidad de responder a un nivel de actividad mayor, conservando la cultura de seguridad, que es un intransable tanto para nosotros como compañía como en la minería, la excelencia operacional en un entorno de proyectos cada vez más exigentes, más complejas, y también incorporando elementos que forman parte de la nueva minería hoy día, como lo es la sostenibilidad y la innovación,
Por lo tanto, en la mesa hay bastantes desafíos para todo el ecosistema. Y ahí se habla mucho de que los proyectos hoy día, más que anunciarlos, son para ejecutarlos. Primero hablemos un poquito de eso, ¿de qué se trata eso? Sí, bueno, los proyectos en minería no son tan inmediatos. Los ciclos en minería, cuando tú ves la planificación, se está mirando en un horizonte de 10 a 20 años, que es lo que puede tardar desde que tú conceptualizas un proyecto, desde que lo dibujas en el papel, hasta que produce el primer cátodo de cobre. Los desafíos de los cuales hacerse cargo, o factores clave, es obviamente algo que se comenta permanentemente, que tiene que ver con la permisología, todo lo que tiene que ver con permisos sectoriales, la articulación de todo el aparato estatal en su conjunto, para darle cierta fluidez a los procesos de aprobación. Ciertamente también el elemento de tener resuelto el financiamiento de estos mismos proyectos es también muy importante. Y desde el punto de vista ya de los proyectos en su fase de construcción, que es donde nosotros estamos más presentes, factores clave como el conocimiento técnico, la experiencia, la incorporación de tecnologías para la mejor planificación y control de los proyectos, todo esto en un entorno de altos estándares de seguridad, son factores que no pueden faltar en cualquier desarrollo. Una serie de factores que tienen que ir de la mano para poder ir desarrollando todos estos proyectos. Absolutamente. La articulación de todos estos elementos son finalmente lo que transforman proyectos en carpeta en proyectos que realmente ya se materializan y contribuyen al desarrollo del país. Lo hablábamos en la presentación de que hay una inversión bastante importante, 104.000 millones de dólares. ¿Estamos preparados para enfrentar también ese tipo de inversiones? Mira, yo creo que en lo particular Chile está en un muy buen pie. Chile tiene un estándar en el ecosistema minero de clase mundial. Tenemos que pensar que en Chile hay operadores mineros de primer nivel, así como también hay proveedores de primer nivel. Creo que los desafíos están puestos para poder abordar esto en un entorno de un pic de proyectos en carpeta, que volvemos de nuevo a cómo de alguna manera el ámbito normativo, los permisos ambientales, sectoriales, logran, sin sacrificar los estándares y la exigencia, logran dar procesos bastante más fluidos para poder arrancar con estos proyectos y materializarlos en el tiempo. Pienso también que desde el ámbito de los proveedores estamos en un momento de coyuntura donde efectivamente las nuevas exigencias van a hacer que tengamos que evolucionar en conjunto con la minería, con los operadores mineros, para poder acompañar en este proceso, que claramente estamos frente a varios años donde va a haber una actividad muy importante. Y ahí se habla, por ejemplo, de los plazos, de la coordinación, mucho de la productividad también. ¿Cómo se trabaja también con todo eso? Mira, en mi opinión esas son tres caras de un mismo desafío operativo. La correcta o exitosa gestión de estos tres elementos yo creo que va a diferenciar a los proveedores tácticos de los socios estratégicos para la minería. En un ámbito te diría de lo que tiene que ver con los plazos, siempre en la minería los plazos han sido muy relevantes, lo siguen siendo hoy. Un retraso no es solamente la pérdida de un día, es un impacto, un efecto dominó en la cadena productiva o en la ruta crítica de la construcción de un proyecto. En materia de coordinación es clave, los proyectos mineros requieren la articulación de muchos recursos para poder llevarse adelante exitosamente. La incorporación de tecnologías para tomar decisiones más oportunas y más asertivas son claves para que finalmente todos estos elementos y algunos más son los que finalmente terminan impactando en la productividad. Y yo creo que también Está relacionado todo finalmente. Todo relacionado. Y para redondear te diría que también hay que mirar con mucho detalle qué es lo que la inteligencia artificial y la robótica ya están aportando a la minería y que van a aportar en el futuro. Está jugando un rol importante porque últimamente como que de un momento a otro comenzamos a hablar de la inteligencia artificial, de la robótica en distintas áreas y la minería no es la excepción. No es la excepción, sobre todo en procesos complejos como los que tiene el ámbito industrial de la minería. Claro, y proyectos que también son más complejos cada vez más, ¿o no? ¿También? Absolutamente, los niveles de complejidad de los proyectos también van de la mano con algo que todos tenemos en cuenta, que es el agotamiento de los yacimientos, lo cual obviamente exige cada vez una complejidad mayor en la extracción del mineral, que va aparejado también de aumento de costos. Por ende, todas las soluciones en materia de gestión de datos, inteligencia artificial, robótica, si van en pos de hacer más eficiente ese proceso, por supuesto que son un elemento muy importante. Cuando hablamos de oportunidades en países vecinos, hablamos de Perú y Argentina, ¿cuáles son esas oportunidades reales que se abren para los proveedores?
Mira, yo creo que son oportunidades distintas. El mercado peruano, el ecosistema minero, yo creo que está un poco más maduro y más consolidado. En el caso de la industria argentina, creo que hay que construir desde una base un poquito más incipiente. Argentina se ha caracterizado por tener un desarrollo importante en la industria del oil and gas. Eso yo creo que deja espacio para los proveedores mineros chilenos de poder exportar know-how a partir de la experiencia, el capital humano, el conocimiento y el estar habituados a trabajar en un entorno de altos estándares de exigencia como es el ecosistema minero en Chile y que es algo que todavía no está tan desarrollado en el lado argentino. En Perú sí, en Perú podemos hacerlo un poquito más, como mirando más de frente, por así decirlo. Correcto, Perú creo que tiene un ecosistema bastante más desarrollado en torno a la minería de cobre particularmente. ¿Y ahí qué rol juegan ustedes en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la ejecución también de los proyectos? Mira, la ejecución de los proyectos yo creo que demanda un rol un poquito distinto a los proveedores. Yo creo que el proveedor que se ve a sí mismo como un contratista, yo creo que está un poquito en retirada. Hoy tienes que ser socio estratégico del cliente minero, tienes que ser copartícipe o corresponsable del éxito del proyecto. En el caso nuestro, como Cincor, que estamos más vinculados a la parte de la construcción de los proyectos, eso se plasma o se grafica en poder estar en la etapa inicial del desarrollo, la ingeniería, la constructibilidad de los proyectos, de manera de poder aportar desde ahí nuestro conocimiento técnico y la experiencia para poder hacer en la etapa de diseño esos proyectos más eficientes. ¿Y ahí cómo ha cambiado esto? Porque tú me decías, ahora tenemos que formar parte de esto de una manera distinta. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso también? Porque los requerimientos y las exigencias van al alza. Todos los procesos van generando ciclos de perfeccionamiento, de mayor exigencia, de elevación de estándares también. Lo que conversábamos respecto de la complejidad para poder extraer el mineral, también las normativas medioambientales, la gestión del talento humano también es muy importante en una industria que es altamente intensiva en capital humano. Por lo tanto, desde ahí todo genera obviamente un esfuerzo permanente por la mejora. Aprovechemos ese pase de gol para entrar en ese tema justamente del capital humano especializado. ¿Qué hay detrás? ¿Qué está ocurriendo con eso? Mira, a ver, todo este pic de proyectos que estamos avisorando, evidentemente que implican un mayor requerimiento de mano de obra para poder llevar adelante esos proyectos. Mano de obra que además tiene un nivel de especialización alto, sobre todo por los estándares de seguridad con los que se trabaja en minería. Desde ahí la vinculación con las comunidades, con los centros educacionales, el desarrollo de programas de talento, de retención, como en el caso nuestro que estamos empujando un programa que se llama Forja Talento, que lo que busca efectivamente es poder capacitar y dar respuesta a los requerimientos de la industria teniendo debidamente capacitados y con muy buenos niveles de performance a los profesionales que finalmente son los que dan vida a que estos proyectos se transformen en una realidad. En el ámbito también de la incorporación de la mujer a la minería, hay un trabajo que si bien ha sido consistente y a paso firme de la industria en su conjunto, siento que todavía no estamos donde todos quisiéramos. Ahí también hay un espacio importante, un rol que cumplen las asociaciones gremiales, como por ejemplo el caso de APRIMIN, que es la asociación que agrupa a los proveedores de la minería. Hace ya un par de años desarrollaron una rama que se llama Women in Action, en la cual nosotros como Cincor hemos tenido la suerte de estar bien presentes, puesto que nuestra gerenta comercial, Macarena Andrade, presidió durante un par de años dicha rama, que busca justamente lograr este vaso comunicante, este vínculo, esta seducción también, por qué no decirlo, de las mujeres para poder entrar al mundo minero. O sea, es una serie de desafíos entonces que tiene el sector, se nos pasó volando el tiempo, pero obviamente hay harto que trabajar ahí todavía, ¿no? Absolutamente, hay muchos desafíos, pero también hay muchas oportunidades, que es lo atractivo de este siglo. Muchísimas gracias, Rodrigo, por esta entrevista. Muchas gracias. Estés bien. Y bueno, desde hace 57 años que los productos y soluciones de SQM Yodo Nutrición Vegetal aportan a industrias estratégicas, facilitando el progreso y bienestar en áreas cruciales como la salud, la tecnología y la alimentación. En SQM Yodo Nutrición Vegetal desarrollan capacidades únicas que transforman recursos en vida y progreso. Nosotros ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más reporte minero y energético.
Muchísimas gracias. Pasó volando. Reporte minero y energético. Cerca del 30% del cobre fino que produce Chile se obtiene a través de la electroobtención, un proceso clave en las faenas de óxido del norte del país. Pero junto a su relevancia productiva, esta etapa enfrenta un desafío crítico y poco visible: la generación de niebla ácida, un aerosol de ácido sulfúrico que impacta a la salud de los trabajadores, acelera la corrosión de equipos y plantea exigencias crecientes en materia ambiental. Conozcamos más en la siguiente nota. La electroobtención de cobre concentra cerca del 30% de la producción nacional de cobre fino, especialmente en faenas de óxidos del norte del país. Este proceso hidrometalúrgico basado en soluciones de ácido sulfúrico enfrenta un riesgo operacional persistente: la formación de niebla ácida, un aerosol que puede afectar la salud ocupacional de la infraestructura y el desempeño ambiental de las plantas. La minería tiene una variedad de procesos importantes, dependiendo del tipo de mineral y metal que se quiera extraer. Entonces, por ejemplo, en la minería del cobre se usan muchos reactivos para poder flotar los sulfuros de cobre, para producir concentrado o para lixiviar minerales oxidados en el fondo. Y por lo tanto ahí usas reactivos como xantato en el caso de flotación o como ácido sulfúrico en el caso del cobre. En estas plantas, la niebla ácida se genera durante la reacción anódica de la electrólisis del agua. En esta etapa, la descomposición del agua produce burbujas de oxígeno que arrastran microgotas de ácido sulfúrico desde el electrolito. Al romperse, estas burbujas forman un aerosol ácido que puede quedar en suspensión dentro de las naves, dependiendo de variables como densidad de corriente, temperatura del electrolito y diseño de las celdas. Los procesos hidrometalúrgicos tienen que cumplir con lo ambiental y por lo tanto debemos utilizar reactivos químicos, soluciones que nosotros utilizamos en la lixiviación que sean menos contaminantes. Pero la idea de trabajar con procesos hidrometalúrgicos es que en realidad realmente sea sostenible. Justamente en la reacción anódica donde se va a producir la descomposición del agua y van a emerger burbujas. Cuando empiezan a salir burbujas, estas burbujas tienen aire y llevan ácido. En el borde llevan ácido, en la burbujita. Entonces puede subir y cuando sube, explota. Y cuando explota es como un aerosol. Entonces, cuando tienes un aerosol y lo tiras muy fuerte, te va a contaminar y va a tener una exposición a las personas de un ambiente ácido. La exposición a niebla ácida está asociada a irritación respiratoria, ocular y dérmica, mientras que a nivel operacional acelera la corrosión de estructuras metálicas, celdas y sistemas eléctricos. Su gestión no busca eliminar el uso de ácido, sino controlar su dispersión mediante mejoras en diseño, ventilación y prácticas operacionales. ¿Cómo podemos evitar que estas burbujas exploten y no contaminen el ambiente de trabajo, exponiendo a las personas, ¿cierto? Tanto a su ambiente, contaminando el medio ambiente donde ellos trabajan y también a quemadura. Tú tienes dos formas de hacerlo, con barreras mecánicas y con barreras químicas. En este caso va a bajar la tensión superficial de la burbujita para que esta burbuja no explote tan fuerte. Al no explotar tan fuerte, o no subir y explotar fuerte, no va a generar tanta dispersión de ácido. Tenemos varios instrumentos para abordar estas emisiones o temáticas, digamos. Nosotros tenemos lo que se llaman las normas de emisión, que yo ahí te puedo hablar de una bien específica, que es la norma de emisión de las fundiciones, que regulan las emisiones de dióxido de azufre que podrían eventualmente formar neblina ácida en la atmósfera o también generar lluvia ácida. Esta norma de emisión está vigente desde el año 2013. Hemos tenido excelentes resultados con las 6 fundiciones existentes, han bajado mucho sus niveles, pero estamos trabajando ahora en un ajuste a esta norma para hacerla un poquito más exigente. En minería, una mala decisión de planificación no se corrige en planta. La secuencia de extracción, la calidad del mineral y la estabilidad de la operación se definen mucho antes de que el material llegue al proceso.
Por eso, hoy la planificación minera avanza hacia el uso intensivo de datos, caracterización avanzada y modelos predictivos como herramientas clave para reducir la incertidumbre del yacimiento, anticipar desviaciones y sostener la productividad del negocio. Los detalles en la siguiente nota. Frente al envejecimiento de faenas y la caída de las leyes de mineral, Chile enfrenta un fuerte desafío para mantener sus niveles de producción de cobre. En ese contexto, la caracterización del mineral y el modelamiento se vuelven claves para anticipar desempeño y reducir desviaciones en la operación. Es muy importante ya que uno quiere conocer el comportamiento predictivo de la muestra mineral. Uno requiere caracterizar la muestra principalmente para conocer la caracterización física, química y mineralógica. Puede tener distintos tipos de minerales de interés como calcopirita, minerales de hierro, las arcillas principalmente, que son un tremendo problema en la minería, y uno requiere conocer con la caracterización qué tipo de mineral de interés hay, para en este sentido qué tipo de reactivos colectores fumantes poder tratar esa muestra, cómo va a ser el rendimiento de la faena. Para poder hacer una buena planificación, por supuesto, se requieren distintos puntos de entrada o distintos inputs para que ésta sea realizada de forma idónea. Dentro de esos podemos encontrar, por ejemplo, una adecuada caracterización del macizo rocoso en términos de la geología, las leyes, parámetros geomecánicos, parámetros geometalúrgicos, para poder planificar tomando todas estas distintas informaciones como punto de partida. Bueno, la planificación minera es súper importante porque define la secuencia con la que se extrae el mineral y tiene que compatibilizar, por un lado, la parte operativa, la disponibilidad de los equipos, dónde están localizados, con la estrategia del negocio, que es alimentar a la planta con un mineral que cumple con ciertas características. Los datos de caracterización se usan para construir modelos y definir planes de extracción. Pero incluso con buena información, la planificación siempre trabaja con incertidumbre. El yacimiento es variable y no todo se observa directamente. Por eso, el foco hoy está en mejorar la calidad del dato, reducir supuestos e incorporar riesgo en decisiones que después se reflejan en recuperaciones y estabilidad de planta. Mira, una caracterización deficiente implica de que al final nosotros como empresa minera tenemos que entregar modelamiento a la empresa a que ellos hacen su diagrama de bloque. Entonces, según esa información, ellos pueden tener un comportamiento y recuperaciones bajas en las flotaciones. Una de las debilidades de los planes mineros es que se basan en estimaciones y esas estimaciones están sujetas a errores, porque son imprecisas, porque las estimaciones se hacen a partir de información de sondajes o de pozos de tronadura que están espaciados. Por lo tanto, hay que adivinar lo que hay entre medio. Eso se hace con las técnicas de estimación y de simulación de recursos. Entonces, la planificación hoy día en muchos casos se basa en un modelo que es una estimación, que es un modelo que no captura adecuadamente la variabilidad que efectivamente se va a encontrar en la operación. Para reducir incertidumbre, la planificación hoy usa simulación y análisis de datos para ajustar la secuencia de extracción y mantener una alimentación más estable a planta, especialmente en un sector de alto consumo energético. En la práctica, mejorar permite evitar pérdidas en la recuperación, reducir reprocesos y mejorar la eficiencia operacional. Cuando llegan muestras minerales, tenemos que ir evaluando qué tipo de mineral es, ver el tema de su granulometría, el P80, a qué pH de flotación se requiere flotar y qué tipo de reactivo emplear, ya que no todos los reactivos que se emplean son para la muestra mineral. Si solamente tomáramos la realidad chilena, que ya es bien heterogénea, nos quedaríamos con un rango de las posibles respuestas o situaciones que podríamos ver, por ejemplo, en planificación minera. Ahora, al considerar los saberes que hay en Perú, en Colombia, en Canadá y en otras partes del mundo, la verdad es que esto hace que podamos tener más herramientas y más condiciones para poder evaluarlas. Entonces, saber si lo que funciona acá, funciona afuera, cuáles son las limitaciones, dónde han estado los cuellos de botella, y eso obviamente va a permitir que podamos como industria ir avanzando hacia las mejores soluciones. La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Antofagasta aprobó de manera unánime el estudio de impacto ambiental del proyecto Desarrollo Futuro de la División Ministro Jales. Esta iniciativa permitirá extender su operación entre 2026 y 2054 mediante una inversión de $2.800 millones. El
contempla aumentar su producción anual desde 170.000 a cerca de 200.000 toneladas de cobre fino, además de mantener cerca de 4.000 empleos. El proceso incluyó la consulta a pueblos indígenas más grande en la historia del sistema de evaluación de impacto ambiental e incorpora medidas de mitigación ambiental como el uso exclusivo de agua desalada, barreras hidráulicas para proteger el río San Salvador y el acuífero Calama-Yalquincha y la reducción de emisiones de material particulado, entre otras. Y un total de 463 proyectos de inversión extranjera conformaron la cartera gestionada por Invest Chile en el año 2025, la que estuvo liderada por el sector energía con 38.166 millones de dólares, seguido por la minería que concentró 14.409 millones de dólares, consolidando a ambos sectores como los principales motores de la inversión extranjera en el país, en un portafolio que creció 17% respecto del año 2024 y que se concentra mayoritariamente en regiones. Más de 7.000 reportajes de televisión y prensa escrita fueron evaluados por el jurado del concurso Educar para el Futuro, iniciativa impulsada por Arcos Dorados Chile en alianza con la Asociación Nacional de la Prensa y la Universidad del Desarrollo. En este contexto, Reporte Minero obtuvo el segundo lugar en la categoría Reportaje de Televisión por el trabajo, la adaptación del sector minero a la ley REP, mientras que Reporte Agrícola fue reconocido con el primer lugar en la categoría Innovación por el reportaje Innovación Alimentaria. Crean cereal a base de lupino. Los invitamos a revisar estos contenidos en www.reporteminero.cl y también reporteagrícola.cl. Con esto llegamos al final de nuestro programa y les recordamos que pueden inscribirse gratuitamente en nuestro newsletter en reporteminero.cl y también suscribirse en nuestro canal de YouTube para revisar todos nuestros contenidos. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Reporte minero y energético.